Buenos días a todos. Antes de comenzar esta ponencia, quiero agradecer a la Junta de Historia por brindarnos todos los años este espacio y especialmente al doctor Beniri, que siempre colabora con todos, tantos investigadores como estudiantes, para brindarnos la información necesaria para nuestras investigaciones. El nombre de esta ponencia es Guerra de la Triple Alianza, participación de mujeres correntinas. Bueno, mi nombre es Virginia Cabrera Segovia y soy miembro de número de la Junta de Historia. Bueno, el tema es Guerra de la Triple Alianza, participación de mujeres correntinas reflejadas en periódicos de 1865 a 1870. La Guerra de la Triple Alianza fue un hecho muy importante para todos los correntinos y a lo largo de los años fue analizado desde diferentes perspectivas. Al realizar un recorrido por la bibliografía existente referida a la mujer correntina en este conflicto, pudimos observar que la mayor parte de las investigaciones se centraba en la figura de la denominada cautivas, dejando de lado otros aspectos. Es por eso que el objetivo de esta investigación es tratar de reconstruir el rol que tuvo la mujer correntina durante la Guerra de la Triple Alianza a través del análisis de periódicos correntinos publicados entre 1865 y 1870. Entre los periódicos analizados podemos citar a El Independiente, La Esperanza, El Nacionalista y El Eco de Corrientes. Teniendo en cuenta que las noticias, las crónicas y las editoriales que fueron utilizadas pueden llegar a contener ciertas exageraciones o pueden estar cargados de subjetividades, intentamos complementarlos con bibliografía especializada sobre esta temática a fin de poder encontrar una mayor fiabilidad para nuestras conclusiones. En primera instancia, analizamos el lugar que tuvo la mujer correntina durante la ocupación de las fuerzas paraguayas en Corrientes en 1865. Luego del desembarco de las tropas paraguayas en Corrientes, el periódico El Independiente se convierte en el órgano de difusión oficial del gobierno paraguayo y entre las publicaciones de este periódico que fuimos analizando, las primeras menciones a la mujer correntina que aparecen son las referidas a su participación en las festividades por el Día de la Santísima Cruz de los Milagros. Como era una costumbre, todo el pueblo correntino asistía a estas festividades y también lo hacían las mujeres, que les tocaba compartir estos eventos junto con la oficialidad paraguaya, que se hacía presente a modo de paz y de fraternidad con el pueblo correntino. También pudimos encontrar algunas referencias de la presencia de estas mujeres en algunas serenatas y bailes. Esto se realizaba generalmente en las casas de las principales familias correntinas, que estaban acompañadas por los conjuntos musicales de los regimientos paraguayos. Entre las primeras serenatas que aparecen en los periódicos es la que se realiza para festejar el nacimiento del presidente López. El periódico Independiente no tenía un objetivo meramente informativo. Lo que trataba de hacer era de convencer a toda la sociedad de que había un clima de confraternidad y de amistad con el pueblo correntino. Y también trataba de demostrar que las señoras y las señoritas que concurrían a estos eventos lo realizaban con mucha felicidad. Estos bailes y estas tertulias eran una costumbre impuesta por el pueblo paraguayo durante su ocupación en Corrientes. Así que es muy probable que muchas de las mujeres concurrían de forma obligatoria
a riesgo de ser consideradas como traidoras. También sabemos que otras mujeres lo hacían porque pertenecían a familias que simpatizaban con los invasores. Los periódicos de la época también fueron un reflejo de los abusos y maltratos que sufrieron las mujeres correntinas. En los primeros días de julio de 1865 se produce la ocupación del poblado de Bellavista, donde comienzan los saqueos y los abusos sistemáticos a toda la población, en la cual las mujeres y las niñas no quedaron exentas. Esto se ve reflejado en el periódico La Esperanza de Goya, donde se refiere a un hecho espantoso que cuenta que un grupo de soldados paraguayos llevaron por la fuerza a un grupo de niñas que fueron arrebatadas de sus familias y cometieron contra ellas todo tipo de abusos. También el periódico La Esperanza de Goya es reflejo del miedo que sentían las mujeres a las tropas paraguayas y del pudor y la repulsión que causaban a la moral femenina. Realizando también un análisis de los periódicos de la época, pudimos observar que había noticias sobre estas mujeres que fueron llevadas prisioneras y que hoy llamamos cautivas, pero como es un hecho que ya fue tratado por muchos historiadores, solamente lo menciono en mi investigación. La revisión minuciosa de estos periódicos también nos permitió ver que los abusos no era algo de exclusividad de las tropas paraguayas. También pudimos ver que habían algunas denuncias que realizaban a los excesos de los soldados pertenecientes al ejército aliado, que se encontraban en Corrientes y aprovechaban ese clima de inseguridad, el clima de caos, para dar rienda suelta a sus peores deseos. Luego del abandono total de las fuerzas paraguayas en Corrientes, en noviembre de 1865, la provincia se convierte en el centro de abastecimiento de los ejércitos aliados y comienza a albergar además a soldados heridos en los hospitales militares que fueron improvisados para ese momento. La gran cantidad de enfermos y heridos que llegaban del campo de batalla hacía imposible poder darle una asistencia médica suficiente. Es por eso que las mujeres se comprometen a colaborar activamente con este propósito. Con respecto a esto, son muy abundantes las publicaciones de agradecimientos a estas damas que participaban asistiendo a los heridos, como el realizado por el periódico La Esperanza, donde da a conocer algo que es muy interesante, una carta del presidente de la Confederación, el general Bartolomé Mitre, en respuesta a una carta enviada por el cirujano mayor del Ejército, el doctor don Hilario Almeida, quien le ponía al tanto del noble accionar de estas mujeres. El diario El Nacionalista también se hizo eco del noble accionar de estas damas, publicando numerosos artículos que a nosotros en este momento nos sirven para conocer los nombres y las acciones de estas mujeres solidarias. De la misma manera que las señoritas concurrían a ofrecer sus atenciones a los soldados heridos del ejército aliado, también encontramos un caso en que una de ellas se niega a atender a los heridos por sentir cierta simpatía con los paraguayos. Además de las atenciones médicas que realizaban estas damas correntinas, también era muy común verlas participando, asistiendo a los enfermos y a los heridos para que pudieran recibir la Sagrada Comunión. Las matronas de la ciudad de Corrientes tuvieron un rol importante durante este periodo, atendiendo a la misión que durante esa época se le asignaba a la mujer, de cuidar a los enfermos y desvalidos y de contribuir con acciones de beneficencia. También la caridad, inspirada en el catolicismo, llevó a estas mujeres
a tratar de solventar las enormes necesidades de suministro que tenían los hospitales de sangre que estaban instalados en Corrientes, realizando grandes cantidades de donaciones de hilas para vendajes, alimentos, también vestimentas para los heridos y de contribuir con eventos de caridad para recaudar fondos. Para poder conocer en mayor medida las responsables de estas donaciones y también los artículos que se realicé algunos cuadros que no incluyo todos ahora en el Power, pero que están en el trabajo, que nos sirve para poder conocer a estas mujeres y también la manera en la que todas trataban de contribuir con lo poco que tenían. Luego del análisis también de los periódicos, se puede observar que las donaciones no solamente eran realizadas por mujeres de la capital de Corrientes, sino que también llegaban paquetes de insumos médicos desde lugares del interior como Goya y Esquina. A pesar del gran esfuerzo que estas damas correntinas realizaban por conseguir y enviar donaciones de hilas y de vendas para los heridos, la escasez se seguía sintiendo. Y es por eso que el editor del Nacionalista se preguntaba en un artículo y decía, ¿qué se había hecho de todas esas donaciones que llegaban desde Corrientes, desde Buenos Aires y de otras partes? ¿Cuándo se han empleado?, decía el editor. Según el cálculo, había para 2.000 heridos y hoy se encuentran solamente para 100. ¿Acaso se ha negociado con ellas? Ante esta falta de suministros, comienzan a realizar publicaciones exhortando a la mujer correntina para que deje sus actividades habituales y que hagan hilas. Finalmente, con el transcurrir de los meses, los pedidos fueron escuchados y se recibió ayuda de todas partes del país. El periódico La Esperanza hace referencia a la ayuda recibida de la Comisión Sanitaria de la Ciudad de Corrientes, de la Sociedad de San Vicente de Paul de Paraná, y también agradece la ayuda de las Hermanas de la Caridad. Las mujeres correntinas continuaron hasta el final del conflicto trabajando arduamente. A modo de conclusión, podemos decir que el análisis de los periódicos publicados en Corrientes desde 1865 a 1870 no arroja indicios de la intervención femenina en acciones bélicas durante la guerra de la Triple Alianza. Pero no podemos negar el rol importantísimo que tuvieron las mujeres correntinas durante el conflicto, cooperando voluntariamente en múltiples tareas y destacándose también por su amplio sentido humanitario. Desde el momento de la ocupación paraguaya de Corrientes, en el año 1865, estas mujeres fueron víctimas del horror, del miedo y de las penurias de la guerra, soportando con perseverancia las imposiciones del ejército enemigo, resistiendo para preservar sus vidas y las de sus familias, y trabajando incansablemente para aliviar los dolores de los soldados que luchaban por el honor de la patria. Estos ejemplos de mujeres contribuyeron generosamente con lo poco que tenían. Reunían fondos en beneficio de los hospitales de sangre, abandonando sus quehaceres para ofrecer su ayuda en la confección de hilas, para vendajes y todo tipo de artículos que pudieran ser utilizados a favor de los héroes de la patria. No pelearon en el frente de batalla, pero tenían su propia misión en estas luchas: aliviar los dolores y padecimientos morales de nuestros soldados y expresar su amor a la patria por medio de la beneficencia y la caridad. Muchas gracias.